Mi nombre es Fernando González, soy economista del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias a todos. Este es el segundo día del Foro Regional de Ancash, que estamos organizando en conjunto con el IPE, con el Colegio de Economistas de Ancash, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, y la Facultad de Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, ¿no? Entonces, el tema de la clase de hoy, que debería durar aproximadamente una hora, es vamos a tratar de resumir en este periodo corto todos los temas que podríamos abordar quizás en un curso de economía pública más extenso. Entonces, por obvias razones de tiempo, vamos a revisar solamente los temas más importantes, aquellos puntos principales, y con la idea de que después también despertar un poco la curiosidad sobre algunos temas para poder seguir abordando más y dejar algunos mensajes clave. Entonces, ¿qué entendemos por una buena política pública? Cuando hablamos de una política pública, tenemos el concepto o el paradigma que nosotros tenemos es diferente a lo que podríamos pensar dentro del sector privado. En el sector privado, quizás, por ejemplo, si yo tengo un restaurante, una política, una buena decisión es aquella que me va a permitir maximizar los beneficios, maximizar las ventas, obtener la mayor cantidad de ingresos o de utilidades. En el caso de una política pública, esto es algo más complejo, porque tenemos que tomar en cuenta no la ganancia de un individuo o de una organización, sino el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entonces, hay ciertos factores que hay que tener en cuenta para poder tomar una buena decisión de políticas públicas. Dado ello, nos vamos a apoyar en tres corrientes de pensamiento para poder definir qué es una buena política pública. Estas corrientes son el utilitarismo, el egalitarismo, el libertarianismo, y que vamos a definir uno por uno. Tenemos tres corrientes que nos pueden ayudar a definir qué es una buena política pública, y estas son el utilitarismo, el egalitarismo y el libertarianismo. Entonces aquí quisiera ponerles un ejemplo. Imaginemos que tenemos una flauta y hay tres niños a los cuales le podemos dar esa flauta, ¿no? Y estos niños tienen características diferentes. Una de ellas, imaginemos una niña, sabe tocar la flauta muy bien, y es probablemente la persona que más se va a beneficiar si es que yo le entrego el instrumento, porque va a poder obtener el mayor beneficio, la mayor utilidad. El segundo niño es un niño de bajos recursos. No tiene ningún juguete y la flauta sería su único medio de entretenimiento. Y el tercer niño es el niño que hizo la flauta, el que trabajó la madera, la pintó, le hizo los huequitos y finalmente culminó la elaboración del instrumento. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿a cuál de los tres niños le otorgamos la flauta? Para esta pregunta, en realidad, no hay una respuesta correcta o incorrecta. La respuesta que elijamos sobre a qué niño le entregamos la flauta va a depender de nuestros valores, de nuestras consideraciones personales, de las preferencias que tengamos cada uno. Y dado ello, no hay una respuesta buena o mala. Solamente podríamos afirmar que hay respuestas mejor o peor argumentadas, más o menos pensadas. Entonces, desde esta misma perspectiva, podemos entender las tres corrientes que les acabo de presentar. En primer lugar, el utilitarismo, ¿no? Esta es una corriente que fue propuesta por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, dos pensadores británicos, y la visión del utilitarismo es poder maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Es decir, lograr la mayor utilidad, el mayor bienestar para el mayor número de personas posible. Es decir, queremos agrandar el tamaño de la torta, hacerlo lo más grande posible. Esto podría estar emparejado quizás con darle la flauta a la niña que es quien sabe utilizarla, ya que es quien va a obtener el mayor disfrute de este instrumento. Esta es una visión muy común que muchas veces adoptamos en el análisis económico. Identificamos los costos y beneficios y tratamos de maximizar el bienestar generado por la decisión, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en el caso de la construcción de una autopista. Si tenemos una autopista que va desde la ciudad A hasta la ciudad B, esto puede generar un mayor beneficio para las personas que se desplazan entre estos dos puntos, ya sea porque tienen que ir a trabajar, a estudiar, a hacer compras, infinidad de casos, pero van a poder llegar de un lugar a otro de una manera más rápida, quizás más cómoda. Pero también puede generar un perjuicio en las personas, en aquellos hogares que viven alrededor de la autopista, porque probablemente van a haber más carros, más tráfico, va a haber quizás más ruido, incluso podemos pensar en mayor contaminación. Entonces, hay personas que van a verse beneficiadas por este proyecto de infraestructura y personas que quizás no van a poder disminuir su utilidad, su nivel de satisfacción. Entonces, bajo una perspectiva utilitarista, diríamos que esta política pública es buena si es que en conjunto estamos agregando, maximizando el bienestar agregado de la sociedad. Es decir, si aquellas personas que tienen un bienestar
que se benefician de esta política tienen un mayor bienestar y logran incluso más que compensar que las personas que eventualmente podrían verse afectadas, ¿no? Esto no quiere decir que esta sea necesariamente la mejor política aplicable, porque puede haber otra política que incluso maximice más que esta el bienestar de la sociedad. Pero básicamente esa es digamos, el marco bajo el cual podríamos pensar si una política es adecuada o no en términos utilitaristas. El segundo, la segunda teoría, digamos, de pensamiento es el egalitarismo o el rawlsianismo. Esta fue propuesta por John Rawls, un pensador estadounidense que tiene un libro genial que se llama La teoría de la justicia. Y básicamente lo que él propone en esta teoría es que el bienestar de una sociedad se define en función del bienestar de la persona que menos tiene. Quizás la mayoría de los que se han conectado a esta clase son economistas, podemos pensarlo como una función de mínimos, ¿no? La función, finalmente, el bienestar que me otorga va a estar en función de aquel factor que sea el menor o de aquel individuo que tenga los menores ingresos, va a darme el bienestar de la sociedad en conjunto. ¿Por qué él propone esto? De alguna manera, él plantea un ejercicio teórico que es, imaginemos cómo queremos dividir, pensemos en un pastel, cómo queremos dividir el pastel. Podemos dividir en pedazos muy pequeños algunos, otros más grandes. Podemos dividirlo quizás en pedazos equitativos. Y finalmente tú no sabes qué pedazo, qué porción es la que te va a tocar cuando se reparte esta torta, ¿no? Y bajo una perspectiva egalitarismo, digamos que si reparto o si corto un pedazo muy grande y un pedazo muy, muy pequeño, finalmente la persona que recibe ese pedazo muy pequeño no va a tener un nivel de satisfacción, digamos, o el nivel de la sociedad en conjunto va a tener un nivel de satisfacción muy bajo, a diferencia que si partimos este pastel en partes más equitativas. Esto desde la perspectiva del egalitarismo, ¿no? Y bajo esta perspectiva le daríamos la flauta al niño de menores recursos. Por último, una perspectiva un poco diferente, la perspectiva del libertarianismo. Esta corriente nos dice que nosotros, como individuos, somos propietarios de nuestro cuerpo y por lo tanto somos propietarios del 100% de lo que produce nuestro cuerpo. Y así somos libres de hacer lo que queramos con él, siempre y cuando no interfiramos, evidentemente, con la libertad, el bienestar de otras personas. Entonces, si, por ejemplo, bajo esta corriente, bajo esta visión, si yo trabajo, gano dinero por un trabajo que yo hago de manera libre, que elijo hacer, de pronto el pago de impuestos, o esta visión podría estar en contra del pago de impuestos, porque estarían quitándole un dinero que un individuo ha obtenido con su propio trabajo, usando su propia libertad para dárselo a alguien más, ¿no? Esto es diferente si una persona decide voluntariamente quizás otorgar ese dinero, pero desde una perspectiva libertaria, no deberían quitártela porque esto, lo que yo hago con mi cuerpo, exclusivamente me va a pertenecer a mí, ¿no? Entonces, bajo esta corriente pensaríamos en darle la flauta al niño que elaboró la flauta, porque es a quien le pertenece. Entonces, esto a modo de introducción, y recalcar que en realidad no es que una corriente esté bien o esté mal, en realidad son algunas herramientas que podemos usar para poder pensar qué es una buena política pública. En todo caso, bueno, repito, no es que una es correcta o incorrecta, pero sí vale la pena pensar de manera profunda acerca de lo que estamos hablando y en qué marco nos estamos manejando, ¿no? Esto como gran gorro para todo lo que vamos a hacer ahora en los próximos minutos. ¿Cuál es la agenda de la clase de hoy? Primero vamos a hablar acerca de economía del bienestar, vamos a ver algunos conceptos, luego vamos a hablar acerca del rol del Estado dentro de la economía, qué rol debe tener, y finalmente hay un par de desafíos de política pública que en el país, digamos, son muy relevantes. Entonces, primero el tema de economía de bienestar. Ok. En el caso de la economía del bienestar, vamos a primero diferenciar dos conceptos, eficiencia y distribución. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de producir más con menos. Podemos entenderlo como qué tan grande hacemos la torta o cómo aprovechamos los recursos que tenemos al máximo para poder sacar el mayor provecho, el mayor beneficio con estos recursos. Por otro lado, cuando pensamos en distribución, estamos pensando, o podemos entenderlo sobre cómo dividimos la torta. Cómo la cortamos, a quién le toca qué pedazo, si queremos hacer quizás una torta en partes iguales, nuevamente, como lo veíamos hace un momento, o un pedazo más grande, quizás una torta no tan igual, pero un poco más grande. Y aquí surge una pregunta, ¿no? Efectivamente existe esta diferencia entre el tamaño de la torta,
es decir, la eficiencia, y que esto esté distribuida de manera equitativa, es decir, la equidad. Entonces, es algo que también vamos a ir adentrando en el desarrollo de estos minutos. Necesariamente tiene que haber este trade-off, digamos, este contrapeso entre eficiencia y distribución. Entonces, es algo que vamos a ver en los próximos minutos. Otro concepto importante es el óptimo de Pareto. Es una situación en la cual no podemos mejorar, o la situación de alguien no puede mejorar sin necesariamente incidir o perjudicar la situación de otra persona. Es decir, hemos llegado a un punto eficiente en el cual, por ejemplo, si yo mejoro mi bienestar, necesariamente voy a tener que quitar recursos, disminuir el bienestar de otra persona. Cuando llegamos a esas situaciones que ya no se puede mejorar el bienestar de nadie sin necesariamente perjudicar a otra persona, entonces estamos en una situación, en un óptimo de Pareto, en una situación Pareto eficiente. Y por último, los teoremas fundamentales de la economía del bienestar, ¿no? En una economía libre, donde se puede transar sin restricciones, lo que nos dice este teorema es que los precios deberían llegar siempre en el equilibrio a un óptimo de Pareto. Esto se puede mostrar de alguna manera matemáticamente, por eso es un teorema, hay unas ecuaciones detrás, pero el punto es que en un mercado que funciona, cuando los precios me dan señales claras sobre el valor que le podemos dar a los diferentes productos, los precios, el mercado debería llevar a una asignación eficiente de estos productos, a poder generar el máximo bienestar agregado, a poder llegar a un óptimo de Pareto. Evidentemente puede haber casos donde esto no se cumpla, casos donde hay fallas de mercado y justamente donde es necesario una intervención del Estado, como lo vamos a ver más adelante. Pero en un escenario, digamos, en el cual el mercado funciona de manera plena y no hay estas interferencias, estas fallas, los precios pueden contener una información muy valiosa y pueden ayudar a colocar los bienes, los recursos que tenemos en toda la sociedad en su conjunto de la manera más eficiente posible. Ojo que aquí no estamos hablando de igualdad, de equidad, de distribución, sino solamente de eficiencia, de qué tan grande es la torta, ¿no? Entonces, el tema, cuando los precios son eficientes y cuando el mercado funciona bien y empezamos a interferir, entonces podemos empezar a llegar a situaciones que no son Pareto eficientes y que van a limitar la eficiencia en la distribución, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta información hay detrás del precio de un chocolate Sublime, por ejemplo? ¿No? Sin la necesidad de que haya detrás alguien midiendo el consumo de cada persona, midiendo las preferencias, midiendo la información. De alguna manera el mercado por sí solo se las arregla para poder encontrar el precio exacto al cual se vendería esto, de manera que la oferta, la cantidad ofertada y la cantidad demandada, de alguna manera se equiparen, ¿no? Entonces, no hay econometría detrás, no hay alguien midiendo, haciendo cálculos, sino simplemente el mercado, de alguna manera, permite determinar estos precios para poder encontrar o llegar a los máximos excedentes tanto de los consumidores como de los productores. ¿Qué definimos o qué entendemos como excedente del consumidor? Bueno, la diferencia entre lo que yo efectivamente pago por un bien, por un producto, y lo que hubiera estado dispuesto a pagar, lo máximo que hubiera estado dispuesto a pagar por ese mismo, ¿no? Quizás si yo estoy en la mitad del desierto, tengo mucha sed, y de pronto alguien me ofrece, no sé, una botella de agua, y yo me muero de sed, quizás estoy dispuesto a pagar muchísimo por esa botella, porque voy a valorar mucho la satisfacción, el bienestar que me puede dar, ¿no? Pero si es que finalmente voy a una tienda o alguien me la puede vender por, digamos, un sol 50, entonces el excedente que yo obtengo como consumidor es todo lo que hubiera estado dispuesto a pagar versus o menos lo que yo efectivamente pagué. Entonces, esta diferencia es lo que mi ganancia como consumidor, que se da cuando se produce una transacción. En el caso del productor, el excedente está en la diferencia entre el precio al cual él vendió el producto y lo que le costó realizar el producto, ¿no? Toda esa ganancia, toda esa rentabilidad que puede obtener. Entonces, cuando llegamos a una situación eficiente, digamos que estamos maximizando en conjunto tanto el excedente del productor como del consumidor. No significa que los dos sean iguales, puede ser que uno sea muy grande y uno muy pequeño, o puede ser que los dos sean relativamente similares, pero no estamos hablando sobre eso, sino estamos hablando sobre el excedente conjunto, el bienestar agregado, ¿no? Y el tema de distribución lo vamos a ver también en un momento. Quizás un ejemplo gráfico para dejar más claro a qué nos referimos con el óptimo de Pareto. Imaginemos que tenemos dos personas, dos consumidores, Juan y Ana. En el caso de Juan, imaginemos que ellos tienen chocolates y que se van a dividir estos chocolates. En el punto A, Juan tendría
acceso a 15 chocolates y Ana a 22 chocolates, ¿no? En total tendríamos un total de 37 chocolates. Podemos decir que este punto A es un punto Pareto eficiente, es un óptimo de Pareto. La respuesta en este caso sería sí, porque no es posible incrementar el bienestar, por ejemplo, de Juan sin necesariamente perjudicar el bienestar de Ana. Yo quiero a Juan agregarle o darle más chocolates, que no tenga 15 sino 16, entonces, dada la cantidad limitada de recursos que tengo, Ana no va a poder tener 22 chocolates, sino va a pasar a tener 21. Entonces, es una situación en la cual ya no puedo mejorar el bienestar de alguien más sin necesariamente perjudicar a la otra persona. Por otro lado, podemos pensar en el punto C. En el punto C, Juan tiene 12 chocolates y Ana tiene 17. Y en este punto, es posible mejorar el bienestar tanto de Juan como de Ana sin perjudicar a ninguno de los dos. Por ejemplo, si nosotros pasamos del punto C al punto A, ambos se ven beneficiados y estaríamos hablando de una mejora de Pareto. Ahora, también es posible pasar del punto C al punto B. En este caso, también habríamos llegado a un punto Pareto eficiente porque nuevamente estamos en esa frontera, en esa curva, donde no es posible agregar mayor bienestar en conjunto, pero hay una diferencia importante, que en el punto B, Juan incluso pierde un chocolate y Ana es la que gana varios chocolates respecto del punto C donde se encontraba inicialmente. Entonces, ir de C a B no sería una mejora de Pareto, si bien B sí es un punto Pareto eficiente, sino ir de C a A sí sería una mejora de Pareto porque ambos están beneficiando. Pero tanto A como B son puntos Pareto eficientes. Nosotros nos puede gustar más A o nos puede gustar más B. Esa es una discusión ya de preferencias. Quizás queremos decir, no, quiero que Ana tenga todos los chocolates, los 32, y que Juan no tenga ninguno. Igual estoy en un punto eficiente en el extremo. O al revés, que Juan tenga todos los chocolates y que Ana no tenga ninguno. O quiero que esté en un punto medio, ¿no? Donde Juan tenga 15, Ana 22, o Juan 11 y Ana 25, etc. Entonces, todos estos puntos que forman esta línea amarilla son puntos son puntos óptimos de Pareto. Y estamos llegando a un nivel de máxima eficiencia, a diferencia de C, donde C no es eficiente. Por ejemplo, para poner las cosas un poco más, quizás aterrizar un poco más en contexto. Imaginemos en el caso de Ancash. Perdón, aquí hubo un typo, debería decir Ancash. Este es el incremento del gasto de las familias según deciles de ingreso. Es decir, hemos dividido a las familias en 10 grupos iguales, con la misma cantidad de familias, donde agrupamos a las 10 familias con menores más pobres, están aquí en los deciles más bajos, y las 10 familias más ricas en los deciles más altos. Entonces, hemos visto cuánto se ha incrementado el gasto de estas familias, su poder adquisitivo, entre el 2004 y el 2019. Evidentemente no consideramos el año 2020 porque ha sido un año típico de pandemia. En todo caso, deberíamos considerar, cuando ya salgan los datos de la encuesta nacional de hogares, el año 2021, que debería estar saliendo en marzo del próximo año. Entonces, vemos hasta 2019 que el ingreso, o mejor dicho, el gasto, se ha incrementado para todos los deciles de ingresos. Entonces, pensando quizás en el diagrama anterior, vemos que antes podríamos haber dicho que estábamos en un punto C, y ahora hemos pasado a un punto de mayor bienestar, donde los diferentes miembros de la sociedad están mejor. No es que alguien esté peor, porque estas barras podrían ser negativas también. Podría ser que alguien haya disminuido su nivel de ingresos. Lo que vemos es que tanto a nivel nacional como en la región Ancash, todos están en una situación mejor, en los diferentes niveles de ingresos. Ahora, si queremos hablar de distribución a nivel nacional, vemos que incluso este crecimiento habría sido inclusivo a nivel nacional, porque las personas que se ubican en los deciles de ingresos más bajos, las familias más pobres, han tenido un mayor incremento en su nivel de ingresos en comparación con las personas que se ubican en los deciles de ingresos más altos. En el caso de la región Ancash, esto es cierto a partir del decil 3, que a partir del decil 3 o incluso del decil 4, vemos que el incremento de estos deciles fue mayor que el de los deciles más altos. Pero eso no es así para el decil 1 y 2, donde si bien también mejoran, eso es importante recalcar, no mejoran en la misma proporción que mejoran, por ejemplo, el decil 3 o 4. Entonces, es una mejora, sí, es una mejora que aumenta la eficiencia, el tamaño de la torta para todos, sí. En el caso de Perú, podríamos decir que incluso mejora la equidad, la distribución se vuelve más equitativa. En el caso de Ancash, esto es algo parcial, al menos del decil 4 hacia el decil 10,
sí vemos una mayor equidad, y entre el decil 1 y 3, si bien hay una mejora para todos, parece que los que más mejoraron finalmente son aquellas familias que se ubican en el decil de gastos 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, esto para quizás poder aterrizar un poco estos conceptos. Entonces, hasta aquí hemos visto básicamente que vamos a hablar sobre qué tan grande es la torta y cómo dividimos la torta. Cómo maximizamos el bienestar que podemos generar con los recursos que tenemos, que por definición son limitados, y después, qué decisión de política vamos a aplicar para ver también cómo distribuimos estos recursos, ¿no? Y ya hemos visto que para maximizar estos recursos, cuando los mercados funcionan bien y cuando no hay fallas de mercado, un sistema, digamos, la libre asignación de los recursos nos va a permitir lograr maximizar la torta, maximizar el tamaño de la torta, llegar al máximo bienestar posible en cuanto a tamaño. En cuanto a distribución, esa es otra discusión. Ahora vamos a hablar sobre el rol del Estado en la economía. Habíamos dicho que según el teorema general de los temas generales del bienestar, podemos maximizar el tamaño de la torta sin necesidad de intervenciones adicionales. Sin embargo, esto no significa que el Estado no pueda tener un rol importante en cualquier sociedad y en cualquier economía. Entonces vamos a discutir y reflexionar un poco sobre cuál es el rol del Estado en estos aspectos. Podemos identificar tres principales roles. Dentro de una sociedad, roles económicos que podría tener el Estado. El primero, función de estabilización de la economía. El segundo, la función de distribución. Y el tercero, la función de asignación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la función de estabilización? Pasemos primero a este punto. La economía tiene ciclos. Hay momentos en los cuales la economía crece a una mayor velocidad y hay momentos naturales en los cuales la economía de pronto crece a una menor velocidad o incluso decrece. Y así la economía es como, el comportamiento de la economía son como unas olas, momentos de mayor crecimiento, momentos de menor crecimiento. Lo importante en el largo plazo no es si crecemos un año o crecemos el otro, sino la tendencia de largo plazo. En el largo plazo, en agregado, en 20, en 30 años, ¿a cuánto estamos creciendo en promedio? No importa tanto si un año crecimos 7 y el otro 3 y después 8, o en realidad podríamos pensar que sí importa y justamente aquí es donde entra la función de estabilización. Porque si bien en el largo plazo, si bien lo que importa finalmente es la tendencia de crecimiento en el largo plazo, no queremos tener nosotros cambios tan abruptos de un año a otro, porque esto puede generar mucha incertidumbre, puede generar también que un año las personas están bien y el otro año de pronto ya no tienen ingresos, la economía se puede deprimir, cae, y la idea justamente de la función de estabilización es que estos cambios, estos ciclos, no tengan cambios tan abruptos, no hayan picos tan altos ni valles tan profundos, porque finalmente la tendencia va a ser la misma. Aquí no estamos incidiendo sobre tendencia, pero estamos suavizando de alguna manera el ciclo económico. Entonces, de alguna manera, desde Keynes nosotros ya sabemos que cuando la economía, cuando las cosas van bien, cuando, digamos, hay más empleo, cuando hay más trabajo, cuando hay más ingresos, cuando hay mayores ventas, entonces, el Estado, ¿qué es lo que debe hacer en esa situación? Pues también va a tener mayores ingresos. Y debe usar estos mayores ingresos de alguna manera para construir una caja fiscal, para construir un colchón que nos permita después sostenernos cuando las cosas eventualmente puedan ir mal, cuando estemos en una recesión. Por el contrario, cuando las cosas van mal, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿O qué es lo que se puede hacer desde el Estado? Pues una política expansiva, tanto fiscal como monetaria, ¿no? Un mayor gasto público, quizás flexibilizar, el Banco Central tiene la opción de disminuir su tasa de interés de referencia, flexibilizar el acceso a préstamos, no directamente, sino de manera indirecta, a través de la disminución de la tasa de interés de referencia, y con ello poder de alguna manera incentivar el crecimiento de la economía, o más bien hacer que esta caída no sea tan profunda en los momentos que así vaya a ocurrir. Entonces, justamente esa es la medida contracíclica, es una política contracíclica, ir contra el ciclo. Cuando las cosas van bien, como Estado, aguanto el gasto. No hay necesidad de gastar tanto, evidentemente podemos construir infraestructura, hay otro tipo de funciones que ahora las vamos a ver en un momento, pero si el objetivo es solamente pensando en dinamizar la economía, cuando las cosas van bien, no hay necesidad de hacerlo. Cuando las cosas van mal, podría haber una mayor justificación para hacerlo. Y aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Cuánto debe gastar el Estado en un momento en el que las cosas no estén yendo bien? ¿Mucho? ¿Poco? Y la verdad es que la respuesta no es evidente, ¿no? ¿Cuánto dinero es el que debe verdaderamente el gobierno introducir en la economía?
Y en realidad esto no es evidente porque, por un lado, siempre hay que tener en cuenta también el costo fiscal, ¿no? El gasto que realiza el Estado no es gratis, tiene que salir de algún lugar. Sale generalmente del impuesto que nosotros como contribuyentes pagamos, que pagan las empresas, y también existe la posibilidad para los estados de endeudarse. Por ejemplo, aquí vemos en el gráfico de la izquierda el impulso fiscal que ha venido teniendo el gobierno en los diferentes años, y vemos que cuando ha habido mayor, aquí entre el año 2012 y 2014 la economía estaba desacelerándose un poco, los precios de las materias primas, de los minerales que nosotros exportamos, también se redujeron a nivel internacional, hubo menores tasas de crecimiento, o empezaron a caer las tasas de crecimiento, y vemos que hubo un impulso fiscal positivo, ¿no? Hubo otros periodos donde ya, bueno, esto ya se había consolidado, digamos, la caída del precio de los metales, pero también hubo operaciones importantes, algunas mineras, que empezaron a funcionar a partir del año 2016 y donde también la economía pudo haber tenido un mayor impulso y esto también permitió hasta cierto punto aguantar, digamos, aguantar el gasto de impulso fiscal. Y bueno, por último llegamos al año 2020, donde la paralización de actividades económicas, las medidas para poder contener la pandemia, generaron una fuerte contracción económica y donde necesariamente se necesitaba un impulso tanto del lado monetario como del lado fiscal, como fue el que hubo, y vemos que aquí el impulso fiscal se incrementó de manera bastante significativa. ¿Qué nos permitió incrementar ese impulso fiscal? En parte, el hecho de que nosotros, como país, hayamos tenido una deuda pública relativamente bastante baja en comparación con el resto de países. Si vemos el gráfico de la derecha, el eje horizontal es la deuda pública del gobierno general, y vemos que el Perú se ubicó en tenía una deuda, digamos, relativamente baja, por debajo del 30%. Entonces, esto nos permite, o le permitió al país, poder también desplegar un paquete fiscal mucho más agresivo para poder paliar las consecuencias económicas que estaba teniendo la pandemia. ¿No? Evidentemente, las consecuencias económicas no son de la pandemia per se, sino también de las medidas que se adoptaron para poder contener la pandemia, y en algunos casos medidas muy restrictivas también pueden generar una caída de la economía muy fuerte que haya requerido también un despliegue fiscal bastante importante. Si vemos uno de los mayores entre los países que hemos considerado acá, los países emergentes, ¿no? Pero esto fue posible gracias a que nuestros niveles de deuda eran bajos, a que había un ahorro fiscal importante. Entonces, ok, podemos endeudarnos un poquito más, porque la deuda es baja, podemos usar los ahorros que tenemos, es posible, y ahora que la economía se está recuperando, está en ese proceso, hay números indicadores que ya nos muestran que estamos llegando, al menos en términos económicos, a cifras ya positivas respecto pre-pandemia versus 2019, pues entonces ya no sería el espacio para seguir introduciendo, o no sería el momento para seguir introduciendo impulsos fiscales, sino más bien sería el momento para decir, ok, ahora que los ingresos del Estado están aumentando, ahora que nuevamente la recaudación está aumentando, ahora que los precios de los minerales están altos y hay mayor recaudación también para el Estado, ¿cómo utilizamos este dinero? ¿No? Queremos seguir gastando y no haciendo, digamos, una política contracíclica, o sería quizás mejor reducir nuevamente la deuda, recomponer las finanzas públicas para estar preparados para un eventual periodo nuevamente de ciclo negativo. Entonces son preguntas que tenemos que empezar a hacernos y siempre tomar en cuenta la responsabilidad fiscal, la senda de consolidación fiscal, ¿no? Porque finalmente el dinero que tiene el Estado también no es un dinero que se recauda a través de contribuyentes, es un dinero que puede adquirirlo a través de deuda. No es que el Banco Central financie al Estado, eso no se puede, está prohibido en la Constitución, y la razón por la que está prohibido es porque cuando el Banco Central empieza a financiar al fisco, al tesoro, pues lo que se genera es inflación. Esto ya lo hemos vivido en el Perú en la década de fines de los 80, inicios de los 90, lo vive en otros países. Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, donde la inflación anual es alrededor del 50%. Entonces, finalmente, eso no es un mecanismo, digamos, sustentable, sostenible en el tiempo, ¿no? Y por eso es que también está prohibido en la Constitución, y lo ideal es tener cierto grado de responsabilidad fiscal, que es lo que nos va a permitir mantener las cuentas claras, ¿no? Es como en una casa. No podemos gastar consistentemente más de lo que nos entra como ingresos, ¿no? En algún momento nos podemos endeudar, pero finalmente vamos a tener que pagar esa deuda. Entonces, es algo muy similar. Luego llegamos a la segunda función de redistribución. ¿Qué entendemos por la función de redistribución? Bueno, retomando nuevamente el punto que vimos al inicio, desde el punto de vista del rotacionismo o egalitarismo, estaríamos de acuerdo con que el gobierno tenga una función de redistribución, de redistribuir los recursos, de asignar
los recursos, quizás pasar entre los que más tienen a los que menos tienen. Desde la perspectiva del egalitarismo, la respuesta sería sí, porque justamente estaríamos beneficiando a aquella persona que tiene menos recursos en la sociedad. Y estaríamos, bajo esta perspectiva, incrementando el bienestar de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, quizás una pregunta más interesante podría ser si desde la perspectiva del utilitarismo, desde la perspectiva que nos dice incrementemos el tamaño de la torta, ¿estaríamos de acuerdo con esta función de redistribución del Estado? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí he puesto varios programas sociales que existen actualmente en el Perú. Pensemos en Juntos, ¿no? Juntos es un programa que, ¿cómo se financia? Pues se financia con los impuestos que se recaudan de las personas. Y que se recaudan del trabajo que yo produzco, de lo que producen las empresas cuando pagan el impuesto a la renta, de las compras a través del impuesto general de las rentas. Entonces, después esto se redistribuye. Entonces, básicamente estoy quitándole a alguien para darle a alguien más. El tamaño de la torta no ha variado, sigue siendo el mismo tamaño. Entonces, desde una perspectiva utilitarista, podríamos ser indiferentes frente a esta política porque podríamos decir, esto no está generando ni más ni menos recursos dentro de lo que ya se está generando en la sociedad. Eso como un primer nivel de análisis, ¿no? Menos uno más uno se compensa, pero quizás el tema no es tanto así. Quizás también tenemos que considerar el tema de utilidades marginales decrecientes. Es un concepto en economía que nos dice que un bien adicional nos va a dar cada vez menor utilidad a medida que nosotros ya vamos saciando nuestro, digamos, el deseo que teníamos de ese bien. Volviendo al ejemplo de la Coca-Cola en el desierto. Por la primera Coca-Cola estoy dispuesto a pagar mucho dinero. Tengo mucha sed. Por la segunda, quizás algo menos. Ya sacié mi sed un poco. Por la tercera, incluso menos. ¿Por qué? Porque cada vez ese bien, una cantidad adicional, me está dando una utilidad un poco menor. La utilidad marginal, es decir, la utilidad adicional que me otorga cada uno, es decreciente. Entonces, podríamos pensar bajo esta perspectiva de que aquellas personas que ya tienen más recursos, la utilidad adicional de estos recursos no genera mucha diferencia en su bienestar, pero a las personas que tienen pocos recursos les puede generar una mayor utilidad, un mayor bienestar. Bajo esta perspectiva, si la llevamos al extremo, podríamos decir que finalmente el individuo llegaríamos a un punto de máxima utilidad cuando todos tienen lo mismo, ¿no? Pero en realidad también debemos tener en consideración acá de que en realidad no podemos sumar libremente las utilidades de diferentes personas porque no sabemos cuáles son las preferencias que tiene cada persona y cómo es la función de utilidad de cada persona de manera individual. No podemos sumar, si lo pensamos matemáticamente, funciones que son diferentes, no se pueden simplemente agrupar y decir 1 más 1 es 2. Entonces, la lógica de transferir de quien tiene más a quien tiene menos se puede sustentar por un lado bajo el tema por un lado desde el egalitarismo, desde el utilitarismo creo que hay un mayor debate, porque por un lado, ok, el tamaño de la torta no varía, estas personas pueden tener una mayor utilidad, los que tienen menos recursos, pero ojo que la utilidad de todas las personas no es la misma, ok, no todas las personas, quizás alguien valora mucho más tener esos 200 soles adicionales, una persona quizás que quiere mucho ese dinero para comprar algo que valora mucho, y una persona quizás que no disfruta de eso y no le va a dar mucha utilidad adicional si ya logró mantener sus necesidades básicas. Entonces, en realidad, aquí también va a depender de las preferencias de cada individuo, ¿no? Por otro lado, ¿cuánto queremos redistribuir? Ya puede ser un tema quizás más político, más de decisión política que decisión económica, ¿no? ¿Qué tan grande queremos que sean estos programas, como Juntos, como Pensión 65, como Jaliwarma? Podría ser una decisión más de corte político, ¿no? Ahora, yo creo que en general la discusión es que si es que hay verdaderamente ese trade-off entre entre producir más y ser más equitativo, ¿no? Si verdaderamente, si queremos ser más eficientes, tenemos que ser más desiguales. Si queremos ser más equitativos, verdaderamente tenemos que reducir el tamaño de la torta. Entonces, podemos conversar un poco sobre esto. Y aquí la evidencia empírica nos dice que esto no necesariamente tiene que ser así. Y en verdad la respuesta, como mucho en economía, es depende, ¿no? Depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, el programa Juntos es un programa que no solamente hace transferencias de dinero, sino que son transferencias condicionadas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que condicionas la transferencia del dinero a que los padres y madres lleven a sus hijos hacia las postas a hacerse un chequeo médico y además lleven a sus hijos hacia los colegios para que puedan adquirir educación. Entonces, si yo condiciono esta transferencia a estos dos aspectos, tanto de salud como educación, no solamente estoy transfiriendo el dinero, sino que en el largo plazo estoy mejorando
la productividad de aquel niño, estoy haciendo que tenga mejor salud, que esté más educado y de pronto puede trabajar más y mejor, puede acceder a una mayor educación. Entonces estoy haciendo en suma, si queremos verlo, que el capital humano se incremente. Y el capital humano es un componente de la productividad. Entonces estamos logrando no solo una mejor redistribución, sino que estamos haciendo la torta más grande en el largo plazo, a través de un incremento del capital humano. Entonces, el punto aquí es que no necesariamente tiene que haber un sacrificio de eficiencia para poder lograr mayor igualdad. Con políticas bien pensadas y que se basen en evidencia, en el óptimo podríamos llegar a los dos, pero tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Si las cosas se hacen mal y si distribuimos por distribuir, yo creo que en realidad no se va a llegar a estos dos objetivos. Voy a detenerme en este punto para leer algunas preguntas que han estado llegando. Por motivos de tiempo no voy a poder responder todas, pero vamos a ver las preguntas que se relacionan con el tema. A ver. A ver, pregunta Fernando Kluber. La primera pregunta dice, la corrupción entre el 2009 y 2020 han llegado a 40.000 millones de soles. ¿Dónde se ubica esta realidad en políticas públicas? Bueno, 40.000 millones de soles es lo que ha identificado la Contraloría, ¿no? Incluso podría haber sido más. Y esto es un problema bien severo, bien grave que tenemos en el país y en gran parte de Latinoamérica. Y sí hay un rol importante del Estado en este punto, y lo vamos a ver como una de las siguientes funciones del Estado. Entonces no me voy a adelantar con esta respuesta. La siguiente pregunta también sobre corrupción. Luego una pregunta sobre el destino de la deuda. Ok, efectivamente la deuda pública se incrementó. No fue en un 100% en realidad, al menos que hablemos que se esté duplicando. En realidad pasó de, la deuda pública como porcentaje del PIB pasó de un alrededor de 29% en el 2019 a un 35% en el 2020. Hubo gasto en inversión, en equipar mejor los hospitales, se necesitaba en ese momento, y hubo gasto corriente, hubo bonos. ¿Por qué? Porque también eran necesarios en ese momento, ¿no? Evidentemente, y ese es un buen punto, no todos los gastos públicos son iguales. Hay gasto corriente y gasto en inversión en infraestructura. Quizás el gasto en infraestructura tiene mayores retornos en el largo plazo. En el corto plazo permite generar empleo, ok, eso es una consecuencia indirecta, pero en el largo plazo también va a permitir un mejor desarrollo de infraestructura, mejor desarrollo quizás de colegios, de postas médicas, poder incrementar la productividad en el largo plazo. El gasto corriente es un gasto que estamos hablando de pago de salarios, de bonos, que más bien son necesarios, por ejemplo, en el caso de los salarios del sector público para que puedan funcionar las oficinas, pero si estamos hablando de una función de estabilización, quizás el gasto público es mejor opción porque es un gasto más fácil también de reducir en un momento en el cual, ok, estoy en una etapa de crecimiento, estoy en una etapa de contracción, necesito más gasto público, pero ahora ya estoy creciendo bien, ahora las cuentas fiscales se han deteriorado, ok, podemos detener esto, no hay ningún problema. El gasto corriente no es tan fácil, no puedo decir, bueno, ahora ya no tengo tanto cuenta en el Estado, tanto dinero en las cuentas del Estado, y bueno, vamos a despedir a la mitad de la planilla del Estado para hacer política contracíclica, ¿no? Eso no es tan fácil, no funciona así, digamos. Entonces, ¿para qué se destinó el gasto? ¿Para gasto corriente o proyectos públicos? Creo que ha habido de los dos, podemos ver el detalle, lo podemos ver en un momento. A ver, ¿el sí se puede considerar como redistribución? Sí, efectivamente. Casos de economías crecientes y de recesión que han pasado en el Perú y sobre todo en Ancash. Bueno, pues podemos empezar con un caso nacional. Ya di el ejemplo de lo que pasó en el 2020. Podemos hablar también del 2009, crisis internacional. Si bien al Perú no le afectó tanto el año 2009 como tal, sí fue un año de caída, fue un año de muy bajo crecimiento. Entonces fue un año en el cual también hubo una mayor política expansiva, ¿no? El utilitarismo puede haber casos que no se considere la inclusión social. Bueno, hay que ver qué entendemos por inclusión social. Quizás si nos manejamos desde el punto de vista solamente desde el concepto de eficiencia y redistribución, el utilitarismo solamente le está pensando, solamente en términos teóricos y puros, se va a enfocar en hacer la torta más grande, en hacer el tamaño de la torta más grande, y la inclusión es un tema ya que puede verse, digamos, en un aspecto político. Entonces, bueno, por ahora voy respondiendo a esas preguntas. Vamos a continuar para que no nos gane el tiempo. Tenemos la función de distribución.
Bueno, hemos hablado ya sobre el sacrificio entre eficiencia y equidad. Y creo que este es uno de los temas más interesantes, la función de asignación ante las fallas de mercado. Ok, habíamos dicho inicialmente que el mercado por sí solo se las puede arreglar para poder llegar a un óptimo de Pareto, para poder llegar a un punto de eficiencia. Sin embargo, existen circunstancias en las cuales el Estado no está funcionando de manera eficiente. Cuando el mercado no está funcionando de manera eficiente, cuando hay ciertas fallas, y donde el Estado podría tener un rol para corregir esas fallas. Tenemos el caso de un monopolio natural, el caso de externalidades, de bienes públicos, y de mercados incompletos y de asimetrías de información. Empecemos con el caso de un monopolio natural, o en realidad de manera más genérica, fallos en la competencia, ¿no? El caso más claro es de un monopolio natural, pero también podemos pensar en oligopolios, por ejemplo en telefonía celular, donde hay pocas empresas que compiten. Y justamente cuando hay una sola empresa o pocas empresas, y por las características de costos de este mercado no es posible incrementar la competencia, entran a tallar el rol de los reguladores. Por ejemplo, en el caso de las empresas de telecomunicaciones está OCIPTEL, en el caso de las empresas de agua y saneamiento está la SUNAT, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué hay reguladores detrás de estos monopolios naturales en el extremo? Si alguien tiene la respuesta también, sería bueno que la pueden ir escribiendo en el Q&A para poder hacer esto más interactivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos reguladores en estos casos, cuando hay monopolios naturales? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no estoy contento con el servicio de agua que me provee a mi casa la empresa, no sé, la EPS, que provee este servicio? No puedo, como en el caso que si no fuera un monopolio, simplemente decir, bueno, no estoy contento con tu servicio, me voy a otra empresa que me lo provea. Porque es un monopolio. Solamente hay una empresa o son pocas empresas que pueden proveer este servicio. Entonces, esa es la idea de que haya un regulador detrás, que de alguna manera, en mercados que por su naturaleza no pueden ser competitivos por sí solos, tenemos que encontrar una manera de poder asegurar una calidad mínima, un precio que no sea demasiado alto o un servicio que no sea de muy baja calidad para el precio que se está cobrando, ¿no? Entonces, justamente aquí entra el rol de la regulación. ¿Y por qué no hay competencia en estos mercados? Porque podríamos decir, ok, más eficiente que un regulador es introduzcamos competencia, ¿no? Que es algo que en muchos mercados se puede hacer. El tema de los monopolios naturales, como vemos en este gráfico, es que los costos marginales y los costos medios van a ser decrecientes conforme yo produzca más. Sobre todo porque hay una inversión inicial muy alta. Por ejemplo, pensemos en una empresa de agua que conecta las tuberías, hace una inversión muy alta inicialmente, pero después el costo de añadir a una persona, a una casa más, a un hogar más, una conexión adicional, es mínimo. ¿Por qué? Porque todas las tuberías ya están hechas, ya se hizo la gran inversión. El costo de añadir un usuario más simplemente es conectar la llave o simplemente activar esa llave. Entonces, mientras yo voy produciendo más, el costo promedio de producción se va reduciendo, porque aumentar un usuario más no me cuesta nada, todo el costo estaba en la parte inicial, en la inversión. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, imaginemos que tengamos dos empresas en este gráfico, que una produce o atiende al 51% del mercado y la otra atiende al 49% del mercado. ¿Cuál de las dos va a tener menores costos medios? ¿La que atiende al 51% del mercado o la que atiende al 49% del mercado? En este escenario, ¿no? En el escenario de un monopolio natural. Entonces, bajo esta perspectiva, y vemos que en este gráfico, que la empresa que tiene más cuota de mercado va a poder producir a un menor costo y por lo tanto va a poder cobrar un menor precio. Esto puede hacer que al siguiente año, si te cobro un precio más bajo, pues ya no voy a tener solo el 51% de la cuota de mercado, ahora voy a tener el 56%. Más personas van a querer migrar a este servicio que es más barato. ¿Y qué pasa? Ya no estoy acá en el 51%, ahora me desplazo hacia la derecha y puedo cobrar incluso más barato. Y así sucesivamente, hasta que a la otra empresa que se está quedando sin cuota de mercado, cada vez les es más caro producir, y finalmente lo eficiente va a ser que solamente una empresa provea el servicio, ¿no? Lo podemos pensar también, imaginemos que en la ciudad de Huaraz hay una empresa que ya provee este servicio, y no sería eficiente que venga otra empresa similar, que pique todas las pistas, todas las veredas, nuevamente ponga otro tubo al costado del otro para que también pasen las tuberías, y tener dos empresas. Dos empresas que provean exactamente el mismo servicio,
y no va a haber porque la estructura de costos no da, ¿no? No es eficiente volver a aplicar exactamente lo mismo para poder tener 3 tubos de 3 empresas diferentes. Entonces, son casos que por su naturaleza, digamos, necesariamente va a haber un mercado monopólico, y ahí es donde entra el rol de los reguladores. Bueno, esto es la cobertura, el eje horizontal, la continuidad, el número de horas al día que se tiene el acceso al servicio, el eje vertical, la cobertura. Vemos que Ancash está como a la mitad, no está tan mal, podría estar mejor. El punto es que no es que una persona que vive en Ancash de pronto diga, bueno, no, veo que en Moquegua tiene un mejor servicio, voy a pedirle a la empresa que provee este servicio en Moquegua, que me la provee a mí, ¿no? Por temas geográficos no se va a poder. Ahora, el segundo rol del Estado, bienes públicos, es proveer de alguna manera bienes públicos. ¿Qué son bienes públicos? Son bienes que son no rivales y no excluyentes. Tienen estas dos características. ¿Qué es rivalidad en economía cuando hablamos de bienes públicos? Por ejemplo, esa camisa que yo tengo puesta, puedo decir que es un bien rival, porque el hecho de que yo me la haya puesto y que yo la esté utilizando, impide que otra persona también la use en el mismo momento. Si yo consumo un bien, entonces lo agoto. Otra persona no lo puede usar a la misma vez, en el mismo momento que yo lo estoy utilizando. Podemos pensar también en el caso de una hamburguesa. En el momento que yo como esta hamburguesa, otra persona ya no la puede consumir. No puede consumir la misma hamburguesa. ¿No? Podemos partirla si queremos, pero entonces ya son 2 pedazos diferentes. Esto es el caso de un bien rival. ¿Y qué sería un bien no rival? Es un bien en el que el hecho de que haya muchas personas conectadas no genera un problema para un consumidor adicional, para que otra persona pueda seguir consumiendo. Por ejemplo, podemos pensar en el caso de esta clase de economía pública, ¿no? Al inicio de la clase tendríamos alrededor de 100 conectados, ahora tenemos más de 250, hay más personas, y esto no va a bajar la calidad, no va a bajar el contenido, no es que de pronto uno va a poder escuchar más y otro menos que lo que podía escuchar cuando había solamente 100 personas. Entonces no hay rivalidad en el consumo. Podemos, si queremos, seguir incluyendo más personas, bueno, hasta el límite de Zoom, que es 500, y entonces no va a haber una rivalidad, al menos hasta llegar a ese límite. También puede pasar en un escenario presencial, en una clase presencial, quizás hasta cierto límite, ¿no? Quizás si el auditorio ya se llenó, pues ahí va a empezar a haber una rivalidad, ¿no? Pero en principio son bienes en los cuales muchas personas pueden consumirlo a la vez y no hay mayor problema. El segundo concepto es sobre si es excluyente o no excluyente. Excluyente es poder separar a alguien e impedirle que consuma este bien. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la hamburguesa. No me pagas la hamburguesa, entonces, bueno, no te la vendo, no la puedes comer. Es fácil excluirte de su consumo si es que no me la pagas. O pensemos, por ejemplo, en el cine. Ok, no pagas tu entrada al cine, entonces no puedes entrar a ver la película. Puedes excluirte de ella. Esto que no es un bien rival, porque pueden haber más personas, y siempre y cuando haya butacas disponibles, el consumo de otra persona no va a afectar mi consumo. Pero sí es un bien excluyente, porque voy a poder excluir a aquella persona que no pagó su entrada. Entonces son bienes que incluso siendo gratis, puedo excluir fácilmente a quien va a acceder o quien no va a acceder. Entonces, no todos los bienes son excluyentes. Por ejemplo, el típico ejemplo, tenemos el ejemplo del alumbrado público. No puedo excluir a una persona de los postes que alumbran, que están en la calle. De pronto pasa una persona, no, tú no has pagado tus impuestos, entonces en el momento que tú pases, se apaga. No hay iluminación para ti. Digamos que eso no se puede hacer en términos prácticos. Entonces, por ejemplo, sería un bien que no es excluyente y además también es no rival, porque el hecho de que una persona se beneficie de esa iluminación que está en la calle y que otra persona también lo haga, no va a impedir que otra persona también lo haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos ya llegando a un caso de un bien público, per se, el alumbrado público, ¿no? Otro ejemplo quizás más clásico también de bien público, tenemos la seguridad nacional o la seguridad externa. Estamos hablando de los militares, ¿no? Por ejemplo, la seguridad que nos dan para que no nos invadan los países vecinos. Es no rival porque el hecho de que yo consuma esta seguridad, de que las fuerzas del orden externas me protejan a mí de invasiones extranjeras, no disminuye la posibilidad de que también protejan a mi vecino. Es un bien que es no rival y que se está dando a todos en conjunto. El servicio se está dando a todos en conjunto. Y también es no excluyente. No puedo excluir a una persona diciéndole, bueno, no, tú no pagas tus impuestos, en el caso hipotético de una guerra, no, a ti no te defienden. ¿No? Así no funcionaría. Entonces, ¿qué pasa cuando hay bienes que tienen estas características que son no rivales y no excluyentes? Entonces, para un privado no se generan los incentivos necesarios para que los provean.
¿Por qué proveería algo que y después no puedo cobrar a las personas para que lo usen o no? ¿No? Puedo tener quizás un gran corazón, muy buenas intenciones, pero digamos en términos económicos, pues no me va a dar el dinero, no toda la inversión que tengo que hacer inicialmente. Esto no significa que no sean bienes que se necesiten en la sociedad. Estamos hablando del empleo público, de defensa, incluso de seguridad pública. Entonces, justamente aquí puede entrar un rol del Estado para asegurar la provisión de estos servicios. ¿Cómo financia el Estado estos servicios? Pues a través del pago de impuestos, ¿no? El impuesto que pagamos todos, que va, en teoría, para proveer estos servicios, bienes públicos, que de manera privada no va a haber incentivos para ofrecerlos. Y en verdad este es el motivo básico, primordial, por el cual un Estado está justificado, quizás desde un punto de vista moral y también de eficiencia para recaudar impuestos, es justamente el tema de los bienes públicos, ¿no? Si es que voy a recaudar impuestos para gastarlo en cosas que no sirven, o se mencionó el tema de corrupción, para robar ese dinero, entonces mejor no recaudo nada, ¿no? La idea de recaudar es para poder proveer estos bienes que de manera privada no va a haber incentivos para ofrecerlos. Entonces, si queremos buenas postas médicas, queremos un buen hospital, queremos un alumbrado público de calidad, también de alguna manera hay que reconocer el financiamiento, de dónde viene el dinero para ello, ¿no? Y ahí también importa mucho el tema de no evadir impuestos, no eludir impuestos incluso, que es algo más sofisticado, porque finalmente esto es lo que nos permite financiar estos servicios públicos, digamos. Y la otra cara de la moneda, verificar que esto se gaste de manera adecuada, ¿no? Una adecuada rendición de cuentas. Otro tema en el cual el Estado puede tener un rol, y esto es bastante interesante, el rol de las externalidades, cuando hay externalidades, positivas o negativas, pueden ser el consumo o la producción. En total tenemos 4 tipos de externalidades, ¿no? Positivas, negativas, consumo, producción, esas combinaciones. Y bueno, las externalidades son aquellos efectos que se producen, digamos, ajenos al sistema de precios, es decir, que no están considerados en el precio que yo pago por un bien, por un servicio, y que terminan incidiendo ya sea en el bienestar o en el perjuicio de terceras personas. Por ejemplo, imaginemos en el caso de la educación. Una persona decide de pronto acceder a educación universitaria, decide estudiar, por ejemplo, economía. Va a una universidad, puede ser una privada, voy a adquirir este servicio, bueno, doy el examen de admisión, ingreso, pago la mensualidad. Este bien se está dando entre la persona que adquiere el servicio y la institución que está proveyendo el servicio. Hasta ahí es una transacción privada. Sin embargo, podemos pensar de que más personas más educadas en una sociedad también pueden generar beneficios para la productividad en su conjunto, para que haya quizás mayor innovación, que va a finalmente terminar beneficiando a todos, ¿no? O sea, podemos pensar que la educación como tal genera externalidades positivas en la sociedad. Que haya más personas educadas en un país no solo beneficia a esas personas educadas, sino va a beneficiar a toda la sociedad en su conjunto. Ahora, ¿la educación es un bien público? Podríamos preguntarnos. Aquí podemos analizarlo justamente desde la perspectiva de la rivalidad y la exclusividad, si es excluyente o no. ¿Es rival? Hasta cierto punto podemos decir que no, ya habíamos mencionado el ejemplo de la clase, el auditorio, de esta clase de Zoom. ¿Es excluyente? Podría ser excluyente, efectivamente, porque si no pagas de pronto, si no estás matriculado en una universidad, te pueden decir, bueno, no estás matriculado, no puedes acceder a esta clase, no estás pagando la pensión, etc. Entonces, quizás no tiene la característica del bien público como lo hemos entendido hace un momento. Esto no significa que el Estado no deba promoverla, porque justamente tiene externalidades positivas. Creo que la literatura es muy consistente sobre eso. Ahora, un bien que tenga externalidades negativas. Por ejemplo, bueno, los típicos ejemplos son contaminación. Yo compro mi carro, o un ejemplo quizás más concreto, fumar cigarrillos. Yo fumo, puede darme un beneficio a mí, yo compro esto, yo lo pago a quien lo produce, yo me beneficio, pero el humo puede estar contaminando y afectando a las personas que están a mi alrededor, que no están participando de esta transacción. Entonces estoy generando un efecto negativo sobre estas personas. Esto es una externalidad negativa, ¿no? Entonces, en el caso de externalidades negativas y positivas, hay un rol del Estado para de alguna manera corregir estos efectos, y en el caso de externalidad negativa, para promover más de estas compras, de esta producción, y en el caso de la externalidad negativa, para que de alguna manera incorporar estos costos que está teniendo en terceras personas que no participan en la transacción, pero que finalmente sí se ven afectadas. Entonces podemos pensar en 4 soluciones a las externalidades. Están los impuestos piguvianos, las licencias, cuando se fuera un mercado de licencias,
la internalización de externalidades y el teorema de Coase. Los impuestos pigouvianos son básicamente, bueno, este producto está generando una externalidad negativa, voy a gravarlo con un mayor impuesto para desincentivar su consumo, para desincentivar su compra. Pasa en el caso de los cigarros, pasa en el caso de las bebidas azucaradas, de las gaseosas. Hay impuestos que nosotros cuando compramos una gaseosa estamos pagando este impuesto, el impuesto selectivo al consumo, que está pensando para desincentivar el consumo de este bien, que podríamos pensar, podríamos argumentar que tiene una externalidad negativa, ¿no? Quizás si muchas personas lo consumen, se enferman, van a tener presión alta, van a saturar el sistema de salud, va a haber más requerimiento de gasto público en hospitales, etc. El problema con los impuestos pigouvianos es que es muy difícil determinar cuál es el impuesto correcto, ¿no? ¿Cuál es el impuesto óptimo? ¿Es un sol, 2 soles? ¿Cuánto de impuesto debo aplicarle? ¿10%, 20%? Para poder corregir la externalidad. Quizás eso puede ser muy arbitrario, ¿no? Y sería muy difícil poder estimarlo. Aquí tenemos otra solución que puede ser un poco más, digamos que soluciona este problema, el tema de las licencias. Existe, por ejemplo, el mercado de licencias de carbono, donde imaginemos que hay un grupo de empresas que pueden producir zapatos. Pero para producir zapatos también se genera cierto grado de contaminación al aire. Entonces yo le voy a decir, ok, ustedes pueden generar este grado de CO2 hasta cierta cantidad. Tienen una licencia hasta esta cantidad específica. Más allá de eso, está prohibido, al menos que tengan una licencia para poder, digamos, generar mayor CO2. Entonces, y si no contaminan, digamos, entonces no tienen necesidad de adquirir esta licencia. Digamos que es una licencia transable. Es una licencia que yo la puedo vender. Es una licencia que vale, por poner un precio, no sé, $1000 y me da el derecho de emitir CO2 hasta cierta cantidad. Más no puedo. Y si emito menos, entonces ya no necesito la licencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como empresa, tendría incentivos a mejorar mis procesos productivos para hacerlos menos contaminantes. ¿Por qué? Porque finalmente se va a ver reflejado en los costos. Ok, si contamino menos, ya no voy a tener que adquirir esta licencia, voy a poder simplemente tener menores costos, exonerarme de esto. Uy, esta empresa que contamina más, necesita más permisos, le vendo mi permiso. Entonces la que contamina más, termina pagando más. La que contamina menos, termina pagando menos. Y hay un incentivo hacia hacerse más eficiente y hacia, por ejemplo, contaminar menos, ¿no? Entonces, este mecanismo de mercado nos puede ayudar a no tener este problema que hay con los impuestos pigouvianos de determinar, oye, ¿cuál es el precio que debemos aplicar como impuesto? Porque aquí las licencias y el precio de las licencias se va a determinar en el mercado, ¿no? Ahora, evidentemente, esta es una solución que no se puede aplicar a todas las externalidades, ¿no? Pero tenemos diferentes tipos de soluciones para ir pensándolas para diferentes tipos de externalidades. Luego el tema de la internalización. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un apicultor y un vivero. El apicultor cría sus abejas, y estas abejas van y polinizan las flores que están en el vivero del costado. Las flores se benefician de una mayor polinización, y las abejas se benefician porque pueden adquirir el néctar para poder producir la miel. Entonces, le da mejor sabor, etc. Entonces, el apicultor se beneficia de que este vivero esté al costado. Le está generando una externalidad positiva a él. Y el dueño del vivero se beneficia de que el apicultor esté al costado. Le está generando una externalidad positiva para que puedan crecer más flores. Entonces, aquí ya tenemos una doble externalidad positiva. Y sin embargo, los dos se beneficiarían más si incrementaran más. Por ejemplo, el apicultor se beneficiaría más si hubiesen más flores en el vivero del costado. Y el dueño del vivero se beneficiaría más si el apicultor incluso criara más abejas. Entonces, digamos que este beneficio podría ser incluso mayor, pero no es el caso porque cada uno está viendo solamente su rentabilidad, su beneficio individual, tanto como dueño de las abejas como dueño de las flores. Entonces hay un problema de externalidad positiva que no se está terminando de materializar en una mayor producción. ¿Qué podemos hacer? La internalización. Podemos dejar, digamos, que el apicultor le compre el campo de flores justamente al dueño del vivero, para que esta persona, al ser dueño ya tanto de las abejas como de las flores, tenga más incentivos a producir más de ambos, porque ve la retroalimentación y el beneficio mutuo que hay cuando produce ambos bienes a la vez, ¿no? Quizás la consecuencia negativa es que puede generarse una mayor concentración de mercado, ¿no? No necesariamente tiene que ser malo, pero en algunas industrias podría generar un poder oligopólico, ¿no? Para poner precios por encima de los competitivos. Y por último, el teorema de Coase. El teorema de Coase se basa en dos supuestos. Uno es que los costos de transacción son pequeños, son bajos, y el segundo es que los derechos de propiedad están claramente definidos.
Imaginemos, por ejemplo, que a mí me gusta tocar mucho las guitarras en las noches. Toco la guitarra porque me relaja, me gusta, es la única hora, es el único momento en el día en el cual yo puedo verdaderamente tocar la guitarra con todas las ganas que quiera, pero a mi vecino, que entra temprano a trabajar, digamos a las 7 de la mañana, este ruido que yo genero en las noches le incomoda mucho y le molesta. Entonces, para mí, me está generando un bienestar tocar la guitarra, pero a él le estoy generando una externalidad negativa. Estoy perjudicándolo a pesar de que él no ha participado en la transacción, de que yo me haya comprado mi guitarra, de que yo la utilice. Entonces, lo que nos dice Coase, que es un abogado que ganó el Premio Nobel de Economía justamente por plantear este teorema, es que cuando los derechos de propiedad están claramente identificados y los costos de transacción son bajos, no va a haber necesidad de ninguna intervención estatal porque vamos a llegar a una solución eficiente, tanto mi vecino como yo. Pero para esto debemos saber quién tiene el derecho. Él tiene el derecho de que durante las noches no se haga bulla, o yo tengo el derecho de que poder hacer toda la bulla que quiera en mi casa con la guitarra que es mía, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo el derecho de hacer toda la bulla que quiera durante las noches dentro de mi casa, con mi guitarra. Entonces, puedo conversar con el vecino y él me puede ofrecer un pago. Me va a decir, mira, este ruido me está generando una incomodidad, que yo la valoro como por 300 soles, yo te pago estos 300 soles para que no toques más tu guitarra en la noche. Si estos 300 soles me dan más beneficio, más bienestar de lo que me da a mí tocar la guitarra, podría aceptarlo y dejo de tocar y llegamos a una situación en la que hemos llegado a un punto eficiente. Si no me da más bienestar del cual a mí me produce tocar la guitarra, puedo decirle, no, muchas gracias, y yo sigo simplemente tocando la guitarra. Al final, quien lo valore más es quien se va a quedar con el bien, o en este caso con la potestad de poder tocar la guitarra o mantener el silencio. Si yo valoro esto más que 300 soles, pues entonces yo lo sigo haciendo, porque yo lo estoy valorando más. Yo lo valoro 400, 500, lo que queramos ponerlo. Pero si lo valoro menos, lo eficiente es que ya no lo haga porque el vecino lo está valorando más el silencio. Y justamente por eso me está dando este pago monetario. El caso contrario podría ser que él tenga el derecho, hay una ordenanza municipal, a partir de las 10 de la noche ya no se puede hacer altos niveles de ruido. Ok, ahora él tiene el derecho. Ok. Quizás la ordenanza no es el mejor ejemplo, pero digamos que él tiene el derecho de poder mantener el silencio, al menos dentro de un edificio. Imaginemos que vivamos en un edificio. Entonces, yo puedo decirle, ok, yo sé que tú tienes el derecho, pero yo quiero tocar la guitarra y me da mucha felicidad, satisfacción tocar la guitarra. Yo te voy a pagar para que me dejes tocar la guitarra porque sé que tú tienes el derecho. Nuevamente, si el pago es más de lo que él valora el silencio, lo puede aceptar y finalmente quien valora más va a poder hacer, digamos, tocar la guitarra en este caso. Y si lo que yo le ofrezco es menos de lo que él valora el silencio en las noches para poder trabajar al día siguiente, entonces no lo acepta. Entonces, finalmente, quien valora más, ya sea el poder hacer ruido o el mantener el silencio, es quien va a llegar independientemente de quién tiene los derechos de propiedad inicialmente. Independientemente si yo tengo el derecho de hacer ruido o si él tiene el derecho de que haya silencio en las noches, finalmente quien valore más el bien es finalmente quien se va a quedar con la potestad, con la posibilidad, bueno, en este caso de realizar la acción. ¿No? Entonces, el teorema de Coase no importa quién tiene el derecho, a quién se le asigna qué, lo importante es que estén claramente definidos. Que tengamos de manera clara, ok, tú tienes el derecho de guardar silencio, tienes el derecho de que haya silencio, o yo tengo el derecho de tocar la guitarra, porque si nos podemos a discutir sobre, bueno, no, yo tengo el derecho de tocar, pero tú dices que tienes el derecho de que haya silencio, y eso no está claramente delimitado, entonces no vamos a poder llegar a una solución, y ahí los costos de negociación, de transacción, también se van a incrementar. Entonces, por eso son estas dos condiciones, ¿no? Derechos de propiedad bien delimitados, bien definidos, y costos de transacción bajos para poder llegar a un acuerdo. Entonces, una solución bastante interesante que nos propone Coase y que en verdad tiene mucha aplicación en la economía. De hecho, hay un caso muy interesante, me parece muy interesante. Cuando entró la tienda Oxxo, bueno, es internacional, de venta de conveniencia, de productos, Tambo compró los derechos de la página web oxxo.com.p. Entonces, Tambo se hizo de alguna manera de los derechos de propiedad rápidamente. Pero finalmente, ¿quién valoraba más esta página web? ¿Oxxo o Tambo? Podríamos pensar que Oxxo, porque finalmente el tener acceso a esta página web le iba a dar la disponibilidad de poder ofrecer sus productos a un público mucho mayor. Finalmente, Oxxo le compró este derecho de la página que Tambo ya tenía a la empresa de Tambo.
y se quedó con la posibilidad, porque valoraba más de lo que valoraba Tambo el hecho de tener ellos esta cuenta, o este dominio de Internet. Entonces es un caso muy interesante donde se aplica el teorema de Coase tal cual. En la realidad no hubo ninguna intervención estatal, simplemente fue el mercado. Derechos de propiedad bien definidos, se negocia, y finalmente quien valora más se queda con el bien. Y por último, asimetrías de información. Bueno, lo voy a pasar bastante rápido porque ya estamos con el tiempo. Muchas veces los mercados no tenemos información completa sobre los productos. Por ejemplo, un carro usado, yo no sé si el carro está en buenas o malas condiciones, por más que sea muy bonito por fuera. Quizás yo digo, bueno, tengo 50% de posibilidades de comprar un carro en buenas condiciones y estaría dispuesto a pagar $10.000. Pero si el carro está en malas condiciones, solo estoy dispuesto a pagar $5.000. Y hay 50% de posibilidades para cada lado. Ok, bueno, como no sé cuál de los dos es, racionalmente ya, 50% probabilidades de que sea un buen carro, pago 10.000, 50% de probabilidades de que sea un carro regular, pago 5.000, ok, voy a estar dispuesto a ofrecer 7.500. Punto medio. ¿Qué va a pasar cuando pase eso? Los ofertantes de los buenos carros, pues ya no les va a ser conveniente, de alguna manera, ofertarme este carro, porque su carro vale 10.000, y yo solo estoy ofreciendo 7.500. En cambio, los ofertantes de los carros que no están en buenas condiciones, van a querer ofrecerme y van a querer ofertarme ese carro porque su carro vale 5.000 y yo estoy ofreciendo 5.500. Y en principio yo no sé qué carro es bueno o qué carro es malo, pero los incentivos que se generan es que por estas asimetrías de información solamente queden los carros malos en el mercado. Entonces solamente el peor producto es el que se termina ofreciendo en el mercado. ¿Cómo corregimos este problema? Porque es un problema que no permite que haya una mayor cantidad de bienes de diferentes calidades, porque yo no puedo identificar a los que son de mejor calidad para pagar más. Todos sean similares y finalmente termina habiendo solamente los bienes de baja calidad. Bueno, hay algunas licencias que incluyen algunas soluciones que no necesariamente requieren la solución del Estado. Podría ser, por ejemplo, una garantía que el mismo vendedor me ofrezca, ¿ok? Entonces, de alguna manera me está dando cierta certificación de que el carro está en buen estado, porque si está mal, voy a hacer uso de mi garantía. O también puede haber cierta regulación por parte del Estado para decir, ok, todos los carros tienen que indicar estas características para poder identificar cuál es su estado, o tienen que pasar por cierta revisión donde yo les dé un sello de certificación, digamos. O sea, hay espacio, pero no pensemos solamente que en todos los casos tendría que ser una intervención estatal, también podrían ser soluciones privadas. Creo que va a depender bastante de qué tan innovadores podamos ser pensando en soluciones. Ahora, vamos a tratar de aterrizar todo esto teórico en algo ya más aplicado, en los desafíos de política que tenemos para el país, y vamos a tratar dos grandes temas de manera rápida por el tiempo. Uno de ellos, el desafío de la informalidad, ¿no? El mercado laboral en el Perú es bastante precario y bastante informal. Tenemos en el gráfico de la izquierda cómo venía evolucionando la informalidad del trabajo como porcentaje del total de trabajadores en el país. Tenemos que más o menos desde el 2007 hasta el 2013 tenemos un primer periodo donde se redujo, más o menos de manera consistente, entre un 80% en el 2007, llegó incluso hasta el 2014 alrededor del 72, 73%, y a partir de entre el 2014 y 2019 fue un periodo más plano, ¿no? Donde no hubo mayor reducción, la informalidad se estancó, ya no se pudo seguir reduciendo. Y en el 2020 la informalidad se incrementó al 75%, en parte por el tema de la gran contracción que tuvo la economía, y ahora que más trabajadores se están incorporando al mercado laboral, incluso la informalidad se está incrementando, ¿no? En el 2020 hubo muchas personas que dejaron de trabajar porque no habían las condiciones, principalmente trabajadores informales, y ahora los trabajadores informales, dado que ya están las condiciones de movilización para trabajar, están reincorporándose al mercado, pero están reincorporándose en mayor medida al sector informal, ¿no? Y vemos que la tasa de informalidad, este dato es hasta octubre del 2021, entre octubre del 2020 y octubre del 2021, todos esos 12 meses en conjunto, hubo una informalidad del 78.2%, ¿no? Un nivel muy similar al del 2008. Entonces, estamos retrocediendo en este punto, es un tema urgente que debemos tratar, cómo mejorar el mercado laboral, cómo formalizar más trabajadores y dar mejores condiciones de trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Bueno, hay un tema de productividad. Tenemos en el gráfico a la derecha, el gráfico a la izquierda es la participación de los trabajadores informales sobre el total de la población ocupada. El gráfico de la derecha, sobre todo esta primera barra, tenemos la participación del sector formal de la economía, la parte celeste, y el sector informal, la sección amarilla, del total de lo que se produce en la economía, del PBI, de la producción. Y vemos que, si bien los trabajadores informales representan casi el 80% del empleo total generado,
su participación o la participación del sector informal en la producción es de alrededor del 19%. Es decir, que el 20% de trabajadores, el 22% de trabajadores me está produciendo el 80% del producto del PIB del país. Entonces, hay diferencias, esto nos da una idea de las diferencias de productividad muy, muy grandes que pueden haber entre un sector y otro. Esto no quiere decir que per se unos trabajadores sean más productivos que otros, sino que también los trabajadores formales pueden tener acceso a mayor capital físico, a mejor infraestructura dentro de las empresas para poder desempeñarse. Pueden desempeñarse en sectores más productivos, con mayor productividad, que justamente son los que atraen más empleo formal. Entonces, de alguna manera, hay un tema de fondo, que la informalidad está muy relacionada con la productividad, y si no logramos formalizar, no vamos a poder llegar a ser también más productivos y, en el fondo, tener un mayor crecimiento económico, ¿no? También hay un tema de derechos laborales. Si eres informal, no tienes acceso a la seguridad social, no tienes derecho a, digamos, a unas vacaciones garantizadas. En la pandemia se dio, ¿no? Las personas que muchas veces de pronto se quedaron sin la posibilidad de trabajar y no tenían acceso a una cuenta, digamos, una compensación por tiempo de servicio, en el caso de haber sido un trabajador formal, o una gratificación, o acceso a un seguro de salud contributivo, como es de salud. Ahora está el SIS también, entonces sí hay esta posibilidad, pero bueno, esto también podría ser una distorsión, ¿no? Bueno, en realidad ya es otro tema, porque podríamos decir, ¿por qué un trabajador quisiera de pronto que le descuenten o emplearse formalmente para poder tener acceso a un seguro de salud, si siendo informal también lo va a tener? Entonces, claro, evidentemente hay un tema de que la salud es un derecho y debemos garantizar salud a todos. Pero ¿cómo hacemos para no generar desincentivos para que las personas permanezcan en el mercado informal? ¿Cómo hacemos para seguir incentivando a que más bien entren al mercado formal, ¿no? Y que, como vemos, es algo en lo que se ha retrocedido ahora en el último periodo. Entonces, bueno, podríamos pensar que nosotros, el Perú es un país con alta informalidad, en parte porque somos un país con ingresos medios. Todavía hay posibilidad de, en la medida que seamos más ricos, la informalidad se va a reducir. Esto fue lo que se dio, por ejemplo, ¿no? Entre el 2007 y 2013. Crecimiento económico importante, la informalidad se redujo. Hubo menor crecimiento, es verdad, entre el 2014 y 2019, pero en verdad, a pesar del crecimiento, aunque fue menor, la informalidad ya no se redujo, ¿no? Parece que no es un tema solamente de crecimiento, también hay un tema de políticas públicas y del escenario que estamos generando para poder contribuir a la formalización, porque incluso para el nivel de riqueza que tenemos, que podemos aproximar mediante el PIB per cápita, en paridad de poder adquisitivo para que sea comparable entre diferentes países, nuestro nivel de informalidad está por encima del que deberíamos tener para un país de nuestro nivel de riqueza, en promedio, ¿no? Quizás deberíamos tener una informalidad un poco por encima de 50, pero no. Bueno, estos son los datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos una informalidad de 70, según como lo miden ellos. Si vemos los datos del ENAO, para ser comparables con los mismos datos, la misma metodología, estamos llegando ya a 78. ¿No? El punto es que es bastante alto y es más de lo que deberíamos tener para nuestro nivel de riqueza en promedio. Entonces podemos pensar en qué políticas públicas podríamos implementar para reducir este problema, ¿no? Por un lado, puede haber un tema de falta de desarrollo, como ya hemos mencionado hace un rato, falta de mayor crecimiento, de mayor infraestructura, de poder de alguna manera incentivar mayor innovación para poder generar más empleos formales, mayor inversión, principalmente la privada, que es la que concentra el 80% de la inversión en el país, para poder generar mayor puestos de empleos formales. Y por otro lado, malas políticas también, ¿no? Mala gobernanza, regulaciones excesivas que no agregan valor, rigidez en el funcionamiento del mercado laboral, o deficientes servicios para el desarrollo empresarial por parte de, en general, lo que se provee como, para el tejido empresarial en general. Según un investigador, Norman Loaiza, que actualmente trabaja en el Banco Mundial, la diferencia en informalidad entre Perú y Chile, Chile es un país con mucho menos informalidad, como podemos ver en este gráfico, está aquí abajo, ¿no? Alrededor del 30%, se explican principalmente por mala gobernanza, por estas políticas que no permiten formalizar más rápido y mejor, ¿no? Y también hay un tema de falta de desarrollo que se explicaría por el 27% de la brecha o de la diferencia. Entonces, adentrándonos un poco al tema de... Bueno, primero el tema del logro educativo, ¿no? Vemos que mayor logro educativo también está relacionado con menor logro educativo con mayor informalidad, mayor logro educativo con menos niveles de informalidad. Hay un tema de capital humano, y hay un tema también, justamente hablamos de la gobernanza, y por ejemplo aquí comparamos Perú versus Chile, el escenario de Perú, donde los días que te demoran para abrir un negocio formal pueden ser 26 días, donde más de la mitad de estos 26 días, para poder tener todo en regla y abrir un negocio formal,
están en la licencia municipal, donde está el gran cuello de botella, ¿no? Hay un tema de registro público, pero el gran cuello de botella está en licencia municipal. Mientras que en Chile, abrir un negocio formal con todas las de la ley te va a demorar 4 días, según el estudio del Banco Mundial. Entonces, acá hay un tema claro de desincentivo para la formalización, ¿no? ¿Qué hacemos para estandarizar estos procesos, para hacerlos más expeditivos, para que sean incluso digitales, ahora que hemos entrado cada vez más a una era de mayor digitalización? Entonces, construyamos un sistema con los incentivos necesarios para poder invertir, contratar y vender cada vez más cosas de manera formal. La ENAO también identifica, me parece muy interesante esto, las razones por las cuales las empresas no se formalizan, principalmente porque no lo consideran necesario, ¿no? Y puede ser que no lo consideren necesario porque no ven los beneficios claros de la formalidad, pero que sí existen y que quizás habría que visibilizar más. Poder contratar licitaciones públicas, poder emitir, digamos, facturas con empresas y poder contratar con empresas más grandes, poder incrementar poco a poco la protección que pueda haber incluso frente a, no sé, protección judicial que se puede proveer por el hecho de que estoy registrado, entre otros, ¿no? Ahora, las rigideces que se generan. Este es un ejemplo también muy interesante. Nuestra Constitución Política señala de que la ley te debe otorgar una protección adecuada contra el despido arbitrario. ¿Qué es una protección adecuada contra el despido arbitrario? Bueno, la Constitución lo deja así, de manera general. Entonces, el Tribunal Constitucional, en el 2001, tuvo un fallo en el cual, de alguna manera, sentenció y dijo que la interpretación de esta norma no es, si es que yo te despido arbitrariamente, darte, bueno, una compensación por el despido, una compensación monetaria, sino que la protección adecuada es la reposición del trabajador en su puesto de trabajo. Digamos, una empresa contrata a alguien, firma un contrato de manera formal, y de pronto la empresa se da cuenta, bueno, creo que ya no necesito a este trabajador, o no está rindiendo lo suficiente como yo esperaba, voy a despedir. No, ya no se puede hacer eso porque el Tribunal Constitucional, con este fallo, prácticamente lo prohibió. ¿Qué es lo que pasó? Diríamos, bueno, mayor protección para los trabajadores, qué bueno, pero no fue el caso. Tenemos en la línea roja el número de contratos temporales que se empezaron a incrementar a partir justamente del fallo del Tribunal Constitucional después del 2001 y el crecimiento que ha habido de los contratos permanentes. Vemos que antes de este fallo la tendencia era muy similar y que después de este fallo fueron los contratos temporales los que se incrementaron y no los contratos permanentes. ¿Por qué? ¿Qué hace el empleador? Bueno, si ya no voy a tener la posibilidad de despedir, y no es que yo quiera despedir, sino que eventualmente podría necesitar hacerlo, pues mejor contrato temporal, lo renovamos cada año. Se desnaturaliza totalmente el contrato temporal porque esa no es su función, pero es como sucede en la mayoría de las empresas. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de una decisión de políticas públicas que con muy buenas intenciones podría haber sido, pero que no se basa en evidencia y que finalmente termina perjudicando a quien nos trataba de beneficiar en un principio, ¿no? Ahora, por último, y a modo de cierre, el tema de instituciones. Esta es la última diapositiva, lo prometo. Y es un tema que está relacionado con la primera pregunta que se hizo sobre el tema de corrupción, el tema de instituciones, ¿no? Las instituciones son un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo de un país en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo estamos hablando quizás de, ok, hay que atraer inversiones, hay que incentivar la formalidad, todas esas son cosas ciertas y reales, pero en el largo plazo todo esto se basa o se realiza dentro de un arreglo institucional. La economía no funciona en un vacío. La economía funciona sobre un conjunto de reglas, formales e informales, bajo la cual los diferentes agentes económicos, empresas, individuos, nos desenvolvemos. Ahora, estas reglas, que son justamente las que conforman las instituciones, pueden incentivar el crecimiento o pueden desincentivarlo. Y justamente esto lo presentaron los autores Asimov, Johnson y Robinson, en una investigación muy interesante, y que mencionan que lo que ellos llaman reglas inclusivas, arreglos institucionales inclusivos o instituciones inclusivas, son las que finalmente terminan generando un mayor crecimiento económico, frente a los arreglos institucionales o las instituciones extractivas que no generan riqueza y son finalmente las que terminan generando un menor crecimiento económico. Y este gráfico es muy interesante. Tenemos en el eje X la densidad de la población en el año 1500 y en el eje Y, o el eje vertical, el nivel de riqueza per cápita de los países en el año 1995, o sea, casi 500 años después. Vemos que aquellos países que tenían una baja densidad poblacional, donde no había muchas personas, en 1500,
son aquellos países, perdón, aquellos países que tenían una alta densidad poblacional, son aquellos países que tienen un menor nivel de riqueza, y aquellos países que tenían una baja densidad poblacional, como Canadá, Australia, son aquellos países que tienen un mayor nivel de riqueza. ¿Cómo explican esta relación estos autores? Pues la teoría que ellos desarrollan es que en la época de la colonización, en algún momento, los países que enviaron colonias a otros territorios, vieron que cuando había una alta densidad poblacional, pues entonces ya no tuvieron que establecer nuevas instituciones, simplemente, bueno, derrocaron quienes estaban en la cabeza y ya había todo un sistema de tributos, de impuestos, de personas que trabajaban, simplemente se establecieron y empezaron a extraer riqueza. No a generar nueva riqueza, sino a extraer la riqueza que ya se generaba. Y no había incentivos para invertir, no había una protección de la propiedad privada, no había quizás un desarrollo de un mercado de crédito justo, eficiente, a diferencia de lo que pasó en los países donde casi no había población. Entonces yo llego a un terreno, no hay nada, no hay verdaderamente, digamos, una organización sobre la cual extraer riqueza. Entonces vamos a replicar aquello que ya funciona en los lugares donde venimos y vamos a establecer instituciones donde se respete la ley, donde haya derechos de propiedad, invertimos en infraestructura o generamos los incentivos institucionales para que haya inversión en infraestructura, etcétera, vemos seguridad para que no nos roben, y todo esto fue generando un arreglo institucional que permitió instituciones más inclusivas y un mayor crecimiento económico. Entonces, justamente lo que proponen estos autores son, finalmente, en el largo plazo, lo que va a explicar el crecimiento económico es el arreglo institucional, la calidad de las instituciones que tengamos. Si son instituciones que nos permiten garantizar nuestra propiedad privada, que nos dan igualdad ante la ley, que si yo tengo una empresa, me da cierto grado de seguridad, que no me roben, cierto grado de seguridad jurídica, de que no me cambien las reglas de un día para otro, o si son instituciones que están hechas básicamente no para crear riqueza, sino para extraer, para que un grupo extraiga la riqueza que se genera en general en la sociedad en su conjunto. No hay incentivos para proteger la propiedad privada, no hay incentivos para poder garantizar derechos básicos. Entonces, esto finalmente no se condice con un crecimiento económico en el largo plazo, ¿no? Entonces, el mensaje final es que mucho tiene que ver con las instituciones y con la calidad de las mismas, ¿no? Si yo quiero un Estado que recaude bien los impuestos y que sobre todo los gaste bien, un Estado en el que todos seamos iguales ante la ley, en la que el alcalde, el gobernador regional tenga que rendir cuentas sobre cómo se ejecuta el dinero recaudado, que no roben los recursos públicos, entonces son estas cosas que van a llevarnos al desarrollo en el largo plazo y quizás es una gran reforma pendiente que todavía tenemos como país, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Es una pregunta sumamente compleja. Quizás hay un tema de reforma política, un tema de reforma institucional, mejorar la capacidad de los servidores públicos dentro del Estado también. No hay una sola respuesta ni una bala de plata, y justamente las preguntas complejas tienen respuestas complejas que hay que analizar bajo múltiples visiones, bajo diferentes aristas, diferentes perspectivas. Entonces, eso sería quizás el gran mensaje final: cómo hacemos para mejorar nuestras instituciones, para poder también crecer y desarrollarnos más en el largo plazo, y cómo podemos contribuir cada uno desde el rol que nos toca, ¿no? Dentro de la economía y dentro de la sociedad. Entonces, con ello culmino la presentación. Perdón por extenderme. Espero que haya sido de su interés. Voy a acabar con algunas cuantas preguntas. Ya fui respondiendo algunas. Entonces, ¿existe una relación, nos pregunta Nicolás Ramírez, entre crecimiento económico e informalidad? Sí, definitivamente. O sea, la informalidad te da las condiciones para poder crecer más. A nivel micro, primero, pensando en una empresa, pensando en trabajadores, condiciones para poder incrementar mi productividad, para poder expandirme a mayores mercados, y finalmente esto también se va de alguna manera reflejar en un mayor crecimiento económico a nivel agregado, digamos, a nivel de país. Aquí. Manuel Camacho pregunta, entonces, por lo que indican algunos lugares, ¿siempre va a existir monopolio natural? Esta es una pregunta muy interesante, porque, por ejemplo, antes teníamos, por ejemplo, el servicio de telecomunicación, teléfonos, era a través de cables. No podíamos cablear 20 veces lo mismo para que 20 empresas compitan, tenía que ser una sola empresa. Llegó una nueva tecnología disruptiva, teléfonos móviles. Ya no es necesario cablear. Igual hay cierta infraestructura que hay que construir. Tenemos que construir antenas que nos puedan permitir la señal, digamos, la comunicación. Entonces, esta nueva tecnología permitió que lo que era un monopolio ya no es un monopolio, ahora es un oligopolio, podríamos decirlo. Son pocas empresas, pero que también hasta cierto punto compiten entre ellas. Te dan mejor promoción, mejor precio,
hay al menos 4 empresas que funcionan en Perú. Entonces no podría decir que es un mercado 100% competitivo, pero hay una transición hacia una mayor competencia. Era un monopolio natural, pero a veces el surgimiento, la aparición de nuevas tecnologías pueden permitir remover estos monopolios que en principio podríamos pensarlos como naturales, ¿no? Y ahí entra mucho la capacidad de innovación que se pueda tener. Y bueno, la última pregunta para no extenderme más. ¿La economía del bienestar tiene sus bases teóricas en reducir la presencia del Estado? Y bueno, creo que esta pregunta de alguna manera la hemos abordado en la primera parte de este curso corto, de esta clase. No se trata, yo creo, va a depender mucho de la perspectiva bajo la cual queramos analizar qué es lo que queremos. Hemos visto que pensando solamente en términos en los cuales se puede analizar la economía del bienestar, eficiencia y equidad, hay un rol del Estado para el tema de equidad, pero también para el rol de eficiencia. Para el tema de eficiencia hay un rol para poder corregir fallas de mercado, para poder corregir fallas relacionadas con externalidades, asimetrías de la información, pero no todas esas fallas necesitan o requieren necesariamente una intervención del Estado. También hemos visto ejemplos donde estas fallas podían, a pesar de ser fallas en principio, a través de algunas propuestas innovadoras, podían ser solucionadas de manera privada. Entonces creo que no hay que ser tajantes, y no es que la economía del bienestar proponga reducir la presencia del Estado siempre, sino que hay que pensar bien cuáles son los fundamentos y bajo qué perspectiva queremos que de alguna manera participe en la economía, y qué cosas no son sus funciones, qué cosa es mucho más eficiente y le corresponde hacer un privado y no a un Estado. Por ejemplo, si hablamos del rol del Estado empresario, el Estado que produce bienes, ¿por qué lo haría el Estado si lo puede hacer una empresa de manera mucho más eficiente porque tiene incentivos a controlar sus costos? Y finalmente, cuando una empresa estatal lo ha hecho en el pasado, pues estas pérdidas serán financiadas con impuestos que pagábamos todos los ciudadanos. Entonces, habría que pensar, no es que no existe un rol, existe un rol, pero ¿cuál es el rol? Está acotado en ciertos aspectos específicos, y nuevamente ahí tenemos las 3 perspectivas que nos ayudan a pensar un poco más esta respuesta, ¿no? El utilitarismo, el rolsenismo y el libertarianismo. Entonces, con ello acabo. Espero que esta clase haya sido de utilidad, de interés para ustedes. Y bueno, quedo atento, igual si es que hay preguntas adicionales, me lo podrían escribirlo al correo del IPE y me la van a hacer llegar para poder responderlas encantado. Entonces, esto sería todo. Les agradezco a todos por su participación, por su presencia, y que tengan buenas noches. Hasta luego.